burlar un operativo brutal. Un convoy lo tenía rodeado. Las sirenas sonaban, los helicópteros sobrevolaban, pero en cuestión de segundos desapareció. ¿Cómo lo hizo? Se filtra el video exclusivo de su fuga. Estrategia, velocidad y sangre fría. Las luces rojas parpadeaban en el horizonte como señales de una tormenta que se avecinaba, pero no era una tormenta común. Eran las luces del convoy, alineadas como un enjambre mecánico que avanzaba sin pausa, dispuestas a arrasar con todo. A las 3:47 de la madrugada, el eco de los motores retumbaba en la sierra, sacudiendo el suelo seco como si la tierra misma advirtiera que algo estaba a punto de romperse. Sin embargo, en lo más profundo de ese caos, un hombre se mantenía firme, sin titubear. Iván no parpadeó. Había estado en situaciones peores. Lo que ninguno de los elementos del convoy sabía era que aquel terreno había sido manipulado semanas antes, preparado hasta en el mínimo detalle. Mientras ellos avanzaban confiados, él activaba un dispositivo a distancia, enterrado bajo la tierra, que liberó una densa nube de humo negro. La visibilidad se redujo a cero en menos de 5 segundos. Uno de los tripulantes del convoy gritó pidiendo refuerzos, pero la línea ya estaba muerta. La comunicación había sido bloqueada por un inhibidor que nadie había detectado. No era un accidente. Cada movimiento que realizaban los del convoy ya había sido previsto. Cuando el humo se disipó un poco, lo único que quedaba era un camión atravesado a media carretera, con las puertas colgando y la cabina llena de marcas de manos embarradas en lodo. La pregunta no era dónde estaba Iván, sino cómo se había desvanecido ante sus ojos. Desde un punto más alto, en una de las cañadas que flanquean la ruta de escape, Iván observaba con binoculares térmicos. Los uniformados corrían de un lado a otro como peones sin rumbo. Algunos trataban de mover los vehículos blindados que habían quedado inutilizados tras caer en zanjas camufladas. Otros solo miraban al cielo, esperando la señal que nunca llegaría. La humillación se les marcaba en la frente. Y entonces empezó el siguiente acto. A las 4:03, una ráfaga de luces de bengala explotó sobre sus cabezas. No fue una señal de socorro, sino una trampa más. La iluminación repentina dejó al descubierto sus posiciones exactas. En segundos, una serie de explosiones controladas activó los altavoces ocultos alrededor del perímetro. Voces que imitaban sus propias órdenes rebotaban en las paredes de roca, generando confusión total. Algunos dispararon sin saber a qué, otros se agacharon esperando lo peor. Nadie se atrevía a avanzar, pero tampoco podían retroceder. La operación, que había iniciado como una cacería, ahora se había transformado en una emboscada psicológica. En otro punto de la ruta, una camioneta sin placa se desplazaba a toda velocidad, levantando una polvareda que apenas dejaba ver la silueta del conductor. Nadie dentro del convoy pudo advertirlo, pero era la misma unidad que Iván había utilizado para salir del cerco. Bajo la carrocería llevaba oculto un sistema de cambio de placas automatizado que modificaba su registro cada 30 segundos. Ningún dron, ningún radar podría rastrearlo de ese modo. Había logrado lo impensable, salir de un cerco militar sin disparar un solo tiro directo. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, los rumores se propagaban más rápido que el fuego en campo seco. La gente decía haber visto pasar a un hombre cubierto de tierra, con una gorra negra y los ojos inyectados en sangre, caminando entre los árboles como si no tuviera prisa alguna. Otros juraban que lo vieron rezando frente a una cruz oxidada antes de desaparecer entre los matorrales. No faltaban quienes decían que había dejado mensajes escritos en piedra, desafiando a quienes lo perseguían, pero todos coincidían en algo. No parecía un hombre que escapaba, sino alguien que se preparaba para volver. A las 5:20, en un paradero abandonado, un vehículo con vidrios polarizados se detuvo frente a una cámara de seguridad que jamás se apagaba. Dentro del vehículo, Iván revisaba un mapa. No era de la región, sino de una zona aún más al norte. Su dedo marcaba un punto donde, días atrás, se había interceptado un cargamento de polvo blanco valorado en millones. La operación había sido un fracaso para los rivales y ahora Iván planeaba recuperar lo que era suyo. En el centro de mando, los responsables de la operación de captura no daban crédito a lo sucedido. Las imágenes satelitales mostraban un camino abierto minutos antes, pero ahora era solo tierra removida y ramas apiladas. Las cámaras térmicas no detectaban calor alguno. El convoy había quedado inmóvil. Sus hombres, desorientados y humillados, no podían explicar cómo un solo hombre había destrozado la moral de un batallón entero. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del video filtrado. Las imágenes mostraban el momento exacto en que Iván descendía de una loma.
con paso firme, mientras los rayos del amanecer teñían su figura de un rojo espectral. Al fondo, los helicópteros giraban sin sentido, como si buscaran un enemigo que ya no estaba allí. La grabación era clara, pero lo más inquietante no era su escape, sino la calma con la que lo hacía. Un espectador describió el video como una coreografía macabra, donde cada paso parecía ensayado cientos de veces. Horas después, una caravana de camionetas blindadas apareció en la entrada del poblado más cercano. No eran federales, tampoco eran aliados. Eran los sobrevivientes de un ajuste de cuentas que Iván había orquestado el mes anterior, cuando un convoy rival fue desmantelado tras caer en una trampa de caminos falsos y barricadas improvisadas. Esta vez, esos hombres regresaban a rendir cuentas o a terminar lo que otros no pudieron. Las calles, normalmente silenciosas, se llenaron de ecos de llantas quemadas y motores sobrecalentados. Las casas cerraron sus puertas y las ventanas se oscurecieron. Nadie quería ser testigo de lo que estaba por pasar. A las 6:45 estallaron los primeros enfrentamientos. No hubo advertencias. Un vehículo se incendió tras recibir un disparo certero en el tanque de gasolina. Los ocupantes salieron envueltos en llamas, cayendo de rodillas mientras intentaban arrancarse la ropa para detener el ardor. Sus gritos se mezclaban con las órdenes que se gritaban desde las radios portátiles. El horror apenas comenzaba. Desde un mirador abandonado, Iván observaba la escena mientras ajustaba el cierre de su chamarra táctica. No es que disfrutara del espectáculo, pero entendía que la guerra psicológica era igual de efectiva que la física. Cada baja, cada grito, era un mensaje para quienes lo seguían y, más importante aún, para quienes pensaban traicionarlo. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando un nuevo dron capturó imágenes inéditas. Una figura solitaria, caminando entre los vehículos calcinados, recogía documentos y equipos que habían quedado abandonados. Uno de los oficiales caídos intentó levantarse, pero la figura lo ignoró, como si ya no valiera la pena perder el tiempo en alguien vencido. Luego se supo que esa persona era uno de los hombres de confianza de Iván, encargado de limpiar el terreno antes de que se hiciera de día. A las 8 de la mañana, una nueva alerta sacudió los radios de comunicación. Iván había sido visto en otra región, a más de 50 kilómetros del lugar del enfrentamiento. Iba acompañado de solo 3 hombres. La velocidad de su desplazamiento era inexplicable. Algunos aseguraban que había utilizado un túnel que conectaba con un río subterráneo. Otros decían que tenía un helicóptero escondido en los cerros. Lo cierto es que para entonces ya era tarde. Había cruzado la frontera. Ese mismo día, en la capital, un mensaje llegó a varios medios de comunicación. Era un sobre Manila, sin remitente. Dentro, un pendrive. El video que contenía mostraba la planificación completa del escape de Iván, grabada desde una sala oscura donde se veían los planos, los horarios y los rostros de quienes participaron en la logística. Lo más perturbador era que cada persona en ese video estaba ahora desaparecida. Ni uno solo había sido visto con vida desde la noche del operativo. Así, la historia de la fuga del jefe Iván no terminó en el convoy, ni en los enfrentamientos posteriores. Fue solo el inicio de una nueva etapa, donde nadie sabía quién mandaba realmente y hasta dónde llegarían los hilos que él movía. Porque si algo quedó claro aquella madrugada es que Iván nunca estuvo escapando, estaba cazando. Culiacán. Madrugada densa. El aire parecía pesado, cargado de algo que iba más allá de la humedad típica de la sierra. Esa noche, la ciudad no dormía. No era por el calor ni por la rutina, era porque algo se estaba gestando en sus calles, algo que los viejos del lugar describían como silencio antes del relámpago. Las luces de los postes parpadeaban, algunas calles quedaron a oscuras como si la electricidad se hubiera retirado a propósito. Pero no fue casualidad. Las cámaras de vigilancia dejaron de transmitir a las 2:45 de la madrugada. A las 3:10, las primeras explosiones sacudieron el oriente de la ciudad. Un convoy de camionetas modificadas apareció desde el poniente, desplazándose como una marea oscura que arrasaba con todo lo que se cruzaba en su paso. Eran al menos 20 unidades, todas de blindaje artesanal, apodadas por la gente como monstruos. Avanzaban alineadas, una tras otra, mientras los destellos de sus luces apenas permitían distinguir las figuras armadas en las torretas improvisadas. Algunos llevaban máscaras con calaveras, otros cascos sin insignias, pero lo que más llamó la atención fue que al frente de ese escuadrón no iban los hombres del Mayit Flaco, iban los fieles de Iván Archibaldo. En la esquina de la avenida Álvaro Obregón con Universitarios, un grupo rival intentó detener el avance.
Colocaron barricadas hechas de camiones de carga atravesados, pero la respuesta fue inmediata. Una ráfaga de disparos desde un lanzador montado deshizo el primer bloqueo en menos de 30 segundos. Los que estaban cubriéndose detrás de las defensas improvisadas salieron corriendo. Algunos incluso arrojaron sus armas al pavimento mientras buscaban refugio en los callejones. Los que no corrieron quedaron de rodillas, las manos alzadas. Fueron despojados de sus chalecos, humillados en plena vía pública, obligados a descalzarse y arrastrarse bajo la mirada indiferente de quienes vigilaban desde los techos. La orden era clara: no disparar, pero tampoco permitirles escapar. Aquella escena quedó grabada en los teléfonos de quienes, desde azoteas lejanas, observaban en absoluto silencio. A las 3:38, en el sector conocido como Las Quintas, una segunda columna de vehículos se sumó al avance. Estos llevaban adosados equipos de interferencia, bloqueando cualquier señal que intentara salir de la zona. La incomunicación se volvió total. En los radios de las corporaciones oficiales solo se escuchaba estática. Algunos elementos, presas del pánico, lanzaron mensajes por mensajería encriptada, pidiendo refuerzos que nunca llegarían. La siguiente fase comenzó minutos después. Iván Archibaldo, según fuentes locales, descendió de una de las unidades en la zona del Parque Revolución. Iba vestido con ropa táctica oscura, cargaba un equipo de comunicación en el oído y se desplazaba flanqueado por solo 2 hombres. El trío cruzó las calles a paso firme, mientras sus hombres aseguraban los accesos a las avenidas principales. Desde un edificio abandonado, Iván observó la ciudad que creía haber perdido semanas atrás. Sonrió. Había regresado y no pensaba irse sin dejar su marca. A las 4:05 de la madrugada, el enfrentamiento directo se desató en la colonia Loma de Rodriguera. Un grupo aliado de Ismael Zambada intentó retomar el control del sector, pero fueron emboscados en un callejón sin salida. Las imágenes de ese momento muestran a al menos 15 hombres descendiendo de sus unidades, creyendo haber asegurado el perímetro, pero fueron sorprendidos desde los pisos superiores de edificios cercanos. Las ráfagas cayeron como lluvia de hierro. Algunos buscaron cobertura detrás de las puertas de sus camionetas, otros intentaron disparar hacia las ventanas, pero ya era tarde. Las granadas de fragmentación lanzadas desde drones artesanales detonaron en medio de la confusión. El estruendo dejó sordos a varios sobrevivientes. Se dice que algunos fueron arrastrados, desarmados y obligados a quedarse en el suelo mientras los hombres de Iván tomaban fotografías de sus rostros. Era un mensaje de advertencia. En el centro de la ciudad, mientras tanto, los accesos a hospitales y clínicas privadas fueron bloqueados. Nadie entraba ni salía sin autorización. Según versiones que circulan en los grupos cerrados, los heridos del lado de Iván eran llevados a lugares no oficiales, atendidos por personal médico que ya había sido reclutado desde días antes. Los otros, aquellos caídos del lado contrario, quedaron a su suerte. Algunos vecinos intentaron brindar auxilio, pero fueron amenazados con ser considerados cómplices si desobedecían las órdenes. A las 5:10, el convoy de refuerzo enviado desde Navolato fue interceptado en el cruce de la carretera internacional. Los conductores pensaron que llegarían a un punto de control, pero era una trampa más. Cables de acero cruzaban la vía, deteniendo los camiones a toda velocidad. En cuanto los motores se apagaron, una lluvia de fuego cayó sobre las unidades. No hubo tiempo de reaccionar. En el interior de los vehículos, algunos hombres quedaron atrapados entre los hierros retorcidos, clamando ayuda que nunca llegó. El humo denso se levantó en columnas visibles desde kilómetros. En la glorieta de 4 Caminos, los primeros rayos del sol revelaban la magnitud del enfrentamiento. Vehículos incendiados, casquillos esparcidos por las calles y los restos de barricadas destruidas eran la evidencia de una noche de furia. La población civil, atemorizada, evitaba salir de sus casas. Solo algunos se asomaban por las rendijas de las cortinas, rezando porque la calma regresara antes del mediodía. Pero la calma no llegaría tan fácil. A las 6:25, Iván Archibaldo fue visto en el techo del hotel abandonado Santa Lucía. Desde ahí, dio órdenes mientras vigilaba los desplazamientos de sus hombres con binoculares de largo alcance. Se dice que revisaba los movimientos del Mayit Flaco, quien había sido detectado en el sector sur intentando reagrupar a sus fuerzas. Pero era tarde. Un equipo especial de Iván ya lo había localizado y, según fuentes no oficiales, su unidad fue rodeada en un campo de cultivo cerca de Costa Rica. Ahí, la situación se tornó aún más brutal. El Mayit Flaco y sus hombres fueron obligados a abandonar sus vehículos, dejando atrás las armas. Se cuenta que, de rodillas, fueron sometidos a un ritual de humillación. Uno por uno,
se les arrancaron las insignias y se les hizo caminar descalzos sobre grava caliente. Las cámaras captaron esos momentos y las imágenes fueron distribuidas casi de inmediato en los canales alternativos. No hubo compasión. La idea era clara: borrar cualquier símbolo de poder que alguna vez representaron. A las 8 de la mañana, los grupos de Iván regresaron al centro de Culiacán. No había resistencia. Los que quedaban del bando contrario se habían rendido o desaparecido. La ciudad amaneció bajo un nuevo control. Algunos dicen que Iván se instaló en una casa de seguridad en la colonia Las Vegas, donde realizó una reunión privada con sus más cercanos. Otros aseguran que partió hacia el norte en dirección a Badiraguato, buscando fortalecer sus alianzas. Mientras tanto, los foros de discusión y redes clandestinas ardían con teorías sobre lo que estaba por venir. Algunos sostenían que Iván había negociado con ciertos mandos para permitirle recuperar el terreno perdido. Otros aseguraban que fue un movimiento orquestado desde el extranjero, utilizando tecnología avanzada imposible de rastrear por los medios tradicionales. Lo único cierto es que, desde aquella madrugada, nada volvió a ser igual en Culiacán. En la tarde de ese mismo día, comenzaron a aparecer en distintos puntos de la ciudad banderas negras con un símbolo que nunca antes se había visto: una serpiente enroscada en una daga. Quienes conocen el código dicen que es una señal inequívoca de que el territorio está bajo nuevas reglas y que cualquier intento de retomar el control será respondido con el doble de violencia. Esa noche, el silencio regresó a la ciudad, pero no era paz. Era el anuncio de que Iván Archibaldo había tomado las riendas de un conflicto que apenas estaba comenzando. Los rumores indican que los siguientes movimientos ya están en marcha y que el verdadero juego de poder apenas comienza. Habían pasado menos de 3 horas desde aquel enfrentamiento en la arteria principal de Culiacán, y aunque el humo aún no se disipaba de las fachadas agujereadas por la metralla, el verdadero infierno apenas comenzaba. Las sirenas no se escuchaban. Nadie salió a asistir a los heridos, ni siquiera los que quedaron arrastrándose entre los adoquines, con los brazos deshechos o los rostros irreconocibles por el impacto de los proyectiles. La orden había sido tajante: dejar el perímetro sin acceso a nadie. Nadie vivo, ninguna ayuda. El lugar se convirtió en un círculo cerrado, donde el silencio y los jadeos de los que se aferraban a la vida competían con el zumbido lejano de los drones que sobrevolaban la zona. Mientras tanto, el convoy que había logrado extraer a Iván Archibaldo avanzaba sin detenerse hacia una ruta desconocida. Habían cambiado 3 veces de vehículo en menos de 20 minutos, cada traslado ejecutado en plena velocidad, en maniobras tan arriesgadas que algunos aseguraban que el segundo cambio ocurrió con ambos autos en movimiento paralelo, sobre un puente secundario. Los conductores no soltaron el volante en ningún momento, incluso cuando las balas de calibre pesado perforaban los laterales de los blindajes. Se rumorea que uno de los autos, un vehículo de importación reciente, fue abandonado a propósito y explotado a distancia como distracción, justo cuando los rivales creían tener al objetivo cercado. Pero el escape era solo una parte del juego. La humillación se sentía en el rostro de los hombres del Malliza, quienes vieron evaporarse en segundos la posibilidad de neutralizar al heredero de la estructura rival. Se hablaba entre sus filas de traición. Algunos incluso comenzaron a buscar culpables entre los suyos, llevando a cabo castigos ejemplares. Los primeros cuerpos aparecieron colgados en puentes peatonales de colonias periféricas al sur de la ciudad, con los brazos atados a la espalda y los ojos abiertos de par en par, como si alguien se hubiese asegurado de mantenerles despiertos hasta el último instante. A otros los hallaron arrodillados, con las manos llenas de lodo, sujetando carteles que mostraban nombres y apodos de supuestos infiltrados. En el norte de la ciudad, mientras las primeras luces del día tocaban apenas los tejados, se reportaron más de 5 enfrentamientos. Las detonaciones fueron tan constantes que las ventanas de los domicilios vibraban a la par de cada ráfaga. En algunos lugares, los autos estacionados sirvieron de trincheras improvisadas. En otros, los propios muros de las casas quedaron convertidos en coladores. La humillación no terminó ahí. Los que fueron capturados vivos en esas refriegas no recibieron ninguna consideración. Los desnudaron y los hicieron caminar encadenados por las calles, mientras grababan los rostros desencajados y los transmitían en tiempo real a ciertos foros privados donde otros miembros de la organización rival observaban con atención y frialdad. Las noticias en redes sociales hablaban de que al menos 3 comandantes del círculo interno de Ismael Zambadas habían desaparecido después de intentar tomar un control forzado en la zona de la Laguna Colorada.
Algunos reportes indicaban que sus unidades fueron interceptadas no por la fuerza directa de Iván Archibaldo, sino por un nuevo grupo que hasta ahora se mantenía en las sombras, un comando que no portaba los mismos emblemas, ni respondía a los llamados de los viejos códigos. Se movían diferente, ejecutaban de manera quirúrgica, sus rostros siempre cubiertos, sus vehículos sin placas, con cristales polarizados que ni siquiera el sol lograba penetrar. Se hacían llamar los centinelas. Se dijo que uno de los líderes de este nuevo frente, apodado el Maestro de Lodo, tenía entre sus prácticas obligar a sus capturados a arrastrarse durante horas bajo lluvia artificial, en un terreno fangoso sembrado con esquirlas metálicas. Quien lograba llegar al final del trayecto recibía una bala rápida. Los demás simplemente quedaban olvidados en el lodazal, cubiertos de su propio sufrimiento. En el barrio Tres Ríos, varias cámaras de seguridad registraron el paso de camionetas sin distintivos oficiales, que circularon en caravana por más de 40 minutos, bloqueando accesos y patrullando con armamento pesado visible a plena luz del día. Algunos peatones que se atrevieron a grabar desde sus ventanas fueron señalados y, poco después, sus viviendas quedaron marcadas con pintura negra en forma de cruz invertida. Las autoridades no emitieron declaración alguna. La ausencia de patrullajes oficiales era evidente. Solo el helicóptero del comando rival se escuchó girar sobre las zonas de mayor tensión, lanzando bengalas en señal de advertencia. Lo más inquietante ocurrió al anochecer del tercer día. En la plaza central, justo frente a la catedral, apareció un vehículo abandonado. En el interior había 3 personas, un hombre, una mujer y un adolescente. Los 3 atados de manos y pies, con los labios cosidos con alambre. A cada uno le colgaron un cartel donde se leía un mensaje confuso, mencionando el pago por la traición del silencio. La imagen recorrió redes como pólvora, provocando un silencio colectivo entre quienes antes no paraban de opinar sobre el conflicto. En paralelo, los rumores se esparcían como el humo tras cada explosión. Que Iván Archibaldo había sido trasladado vía aérea hacia un refugio blindado en la sierra de Badiraguato, mientras un segundo operativo pretendía desestabilizar las fuerzas que quedaban en la ciudad. Otros decían que nunca había salido del estado y que se encontraba en algún sótano, conectado por un laberinto de túneles con respiraderos apenas visibles. El terror se apoderó de las zonas rurales. En campos antes ocupados por cultivos de cannabis, ahora se construían improvisadas pistas de aterrizaje, custodiadas por hombres en uniformes sin insignias. Nadie se acercaba. En la zona de El Tamarindo se reportó la destrucción completa de un pequeño poblado. Tras un asalto que duró menos de 30 minutos, las casas quedaron reducidas a cenizas, los animales sacrificados a modo de advertencia. En la entrada principal del pueblo, clavaron en la tierra una estructura metálica con una campana oxidada. Cada hora alguien la hacía sonar en señal de que no había sobrevivientes. Mientras la paranoia crecía, ciertos comunicadores comenzaron a difundir teorías más siniestras. Algunos decían que lo sucedido en Culiacán formaba parte de una estrategia internacional para consolidar el mercado del polvo blanco hacia nuevas rutas, y que lo de Archibaldo había sido solo un montaje para distraer la atención. Otros, sin embargo, aseguraban que el propio Iván había ordenado el operativo en su contra como prueba para descubrir traidores en su círculo inmediato. La respuesta de los centinelas no se hizo esperar. En Sanalona, un convoy que había servido de apoyo a la facción contraria fue interceptado. No hubo enfrentamiento, simplemente lo rodearon y obligaron a los ocupantes a descender. La transmisión del castigo circuló minutos después. Uno a uno fueron despojados de sus ropas, forzados a caminar descalzos sobre el asfalto caliente, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Cada paso era interrumpido por impactos de culata en la cabeza o patadas que les hacían perder el equilibrio. Al final del trayecto, fueron obligados a arrodillarse y a repetir una consigna cuyo significado sigue siendo un misterio para la mayoría. Aquí muere el eco del que no escucha. Las siguientes 48 horas fueron un hervidero de especulaciones. Hubo quienes juraban que el rostro de Iván se vio en la transmisión de una cámara pública en Guamúchil. Otros, más escépticos, decían que todo formaba parte de una estrategia de terror psicológico para desestabilizar a los oponentes. Los centinelas, mientras tanto, continuaban ejecutando su campaña. Las carreteras hacia Navolato se volvieron cementerios de vehículos calcinados, con cuerpos dentro aún sentados, como si hubieran sido congelados en el instante exacto de la traición. No, hoy, mientras la ciudad trata de recuperar una apariencia de normalidad,
Los pocos que se atreven a salir lo hacen cabizbajos, evitando las miradas. Los helicópteros siguen sobrevolando los mismos cuadrantes, y los retenes improvisados se multiplican en cada esquina. Las tiendas cierran temprano y los habitantes saben que cualquier conversación puede ser escuchada por quien no deben. El futuro es incierto. Algunos dicen que lo peor aún no comienza. Otros creen que el silencio previo a la tormenta es el verdadero castigo. Pero todos coinciden en algo. Después de lo ocurrido esta semana, Culiacán ya no será el mismo. Lo que acaba de pasar sacude al país. Harfuch lanza un operativo brutal y cae la casa del hijo del chango. ¿El resultado? Cuerpos, secretos oscuros y más de $10 millones en efectivo. Nadie lo vio venir. ¿Quieres saber quién traicionó y quién sigue en la mira? Quédate, porque esto apenas comienza. El silencio en la colonia se rompió minutos antes de la medianoche. Un convoy de unidades blindadas se deslizó entre las calles angostas sin hacer un solo disparo. Al principio, los agentes encapuchados no dijeron palabra, pero sus pasos eran firmes y sabían exactamente a dónde iban. La orden había sido girada por Omar García Harfuch apenas 3 horas antes. El objetivo era una residencia de 3 niveles, camuflada entre casas modestas, pero con cámaras de vigilancia en cada esquina. Allí dentro, según los informes filtrados desde el interior del cártel, el hijo menor del chango se escondía desde hacía semanas, protegiendo algo que nadie imaginaba. Las puertas reventaron tras el impacto simultáneo de los arietes y los explosivos no letales. Adentro, el escenario era brutal. Habitaciones tapizadas de billetes, cajas fuertes abiertas con fajos recién sellados y, lo más inquietante, un sótano que no aparecía en los planos originales. Los oficiales bajaron sin decir palabra, cubriéndose la espalda en cada escalón, hasta encontrar la verdad que pondría a temblar a más de uno en el círculo criminal. En ese sótano húmedo y mal iluminado, 6 cuerpos en posiciones imposibles, sujetos con cuerdas de acero, mostraban las señales de lo que algunos llaman la marca del Mencho. Un método cruel de humillación para aquellos que traicionan. Pero aquello solo era el comienzo. Mientras aseguraban el sitio, un dron de vigilancia detectó movimiento a 2 calles de distancia. 3 camionetas con vidrios polarizados daban vueltas al perímetro. La información que llegaba a Harfuch era clara. El cártel Jalisco, nueva generación, había sido advertido. No iban a dejar que esa casa hablara. Los enfrentamientos comenzaron a las 2:30 de la madrugada. Los disparos resonaban en toda la delegación, mientras los civiles cerraban puertas y ventanas. Las unidades de Harfuch se desplegaron en formación de pinza, bloqueando todas las salidas posibles. Pero los sicarios del Mencho ya habían dejado su mensaje. Uno de ellos, antes de caer, murmuró por la radio abierta: «Esto apenas empieza». Y así fue. A las 5:15 explotó una motocicleta estacionada justo en la esquina de la calle Juan Escutia. No hubo heridos, pero sí sirvió de distracción para que 2 sujetos alcanzaran a colarse entre los cordones de seguridad. Fueron interceptados a tiros antes de cruzar la entrada principal. En sus mochilas se encontraron dispositivos de rastreo GPS y varios sobres amarillos repletos de documentos, rutas, nombres y, lo más inquietante, listas de pagos con fechas futuras. Entre los nombres figuraba un alcalde, un juez federal y un comandante del ejército. Harfuch dio la orden de sellar la zona y trasladar todo al búnker subterráneo del Ministerio de Seguridad. Pero los problemas no se detuvieron ahí. A media mañana, mientras el convoy se desplazaba hacia el centro de mando, una camioneta blindada fue emboscada en la autopista. 10 hombres armados con fusiles de alto calibre intentaron detener el avance, sin éxito. En la escena quedó abandonado un celular todavía encendido. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba a varios hombres encapuchados con un mensaje claro: «Harfuch, lo que te llevaste es solo el principio». En los interrogatorios, los detenidos comenzaron a romperse. Uno a uno, narraron cómo el hijo del chango se había refugiado ahí tras un pacto fallido con el Mencho. A cambio de protección, entregó información que terminó en la masacre de sus propios aliados. Pero lo que enfureció al CJNG no fue la traición, sino el robo de más de $10 millones destinados a financiar la expansión en la frontera norte. Los cuerpos hallados en el sótano eran la consecuencia directa de esa traición. A medida que pasaban las horas, nuevas revelaciones emergían. En el fondo del patio trasero de la propiedad se hallaron barriles enterrados. Dentro de ellos, documentos plastificados con detalles sobre movimientos financieros que conectaban a varias empresas fantasmas con políticos de alto nivel.
Algunos nombres sorprendieron incluso a los propios investigadores. La red llegaba hasta estados considerados intocables, donde el CJNG mantenía supuestas alianzas con mandos estatales. Pero el mayor hallazgo estaba por venir. Una pequeña puerta oculta tras una estantería de cemento conducía a una bóveda blindada. En su interior, además del dinero, había varias urnas metálicas. Al abrirlas, el horror fue tangible. En su interior, manos, oídos y lenguas humanas, cada una con un número marcado en la piel. Los forenses determinaron que cada parte pertenecía a personas claves en las operaciones del Mencho que habían desaparecido en los últimos meses. Era la firma de un mensaje sádico, traidores silenciados y trofeos conservados. En paralelo, las noticias se regaban como pólvora en las redes sociales. Videos no verificados mostraban columnas de humo en varias ciudades, supuestamente como represalia. Se hablaba de enfrentamientos en Zamora, incendios de camiones en la carretera a Tepatitlán y ataques a pequeñas bases de la Guardia Nacional. Los comunicados oficiales negaban la escalada, pero en el terreno los testimonios decían otra cosa. Los bloqueos aparecían sin aviso, y los rumores de un inminente golpe al liderazgo del CJNG cobraban fuerza. Esa misma tarde, Harfuch reapareció en público caminando con el chaleco táctico aún manchado del polvo de los operativos. Frente a los medios, aseguró que lo que sigue será aún más duro. Y no mentía. Se filtraron imágenes de nuevas redadas en zonas residenciales del Estado de México y Michoacán. Las tomas mostraban a personas esposadas y con la cabeza cubierta, mientras los agentes aseguraban cajas fuertes y dispositivos electrónicos. Entre los detenidos, un empresario relacionado con licitaciones millonarias y dueño de varios casinos. Al caer la noche, las amenazas se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de mensajes cifrados y audios donde presuntos miembros del CJNG prometían venganza. Los rumores de que el propio Mencho había ordenado salir de su escondite resonaban entre los pasillos del poder. Se decía que había dado la orden de limpiar a quienes consideraba responsables de la filtración. Y el siguiente en la lista, decían, podría ser alguien del propio equipo de Harfuch. En medio de la tensión, un video estremecedor comenzó a circular. Mostraba a varios hombres hincados, con los ojos vendados, en un lugar indeterminado. La voz que narra promete que cada uno de ellos pagará con humillación y sufrimiento. Los espectadores notan los símbolos grabados en la pared detrás, las iniciales CJNG. Pero lo que más impacta es el cierre del video. Un reloj que marca la cuenta regresiva de 72 horas. El mensaje es claro. El siguiente golpe cambiará todo. Las siguientes 48 horas se convirtieron en un juego de estrategia. Harfuch ordenó movilizar a sus mejores unidades. Al mismo tiempo se conoció de la deserción de varios policías municipales en Jalisco y Michoacán, quienes supuestamente habían recibido amenazas directas contra sus familias. La presión aumentaba y las decisiones debían tomarse rápido. La madrugada del viernes, una nueva redada se ejecutó en el puerto de Manzanillo. Se aseguraron 2 contenedores que, bajo el pretexto de traer maquinaria pesada, ocultaban compartimentos secretos. Dentro, cientos de paquetes con polvo blanco y cannabis listos para ser enviados fuera del país. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de una libreta. En ella, nombres, fechas, rutas y pagos. Y en la última página, escrito con tinta roja, el nombre de Harfuch. A esas alturas, el ambiente era irrespirable. Los aliados del CJNG sabían que el liderazgo del Mencho no aceptaría otra humillación pública. Las represalias se veían venir, pero nadie sabía cómo ni cuándo. Mientras tanto, los rumores de un ajuste de cuentas dentro del propio cartel cobraban fuerza. Los informantes decían que varios lugartenientes estaban cuestionando las decisiones del Mencho, exigiendo cambios radicales. Algunos hablaban incluso de una traición interna. En las calles, la tensión era visible, los patrullajes aumentaron, los retenes eran más estrictos, pero todos sabían que lo peor aún estaba por venir. Los mensajes interceptados advertían que el CJNG preparaba algo grande, algo que haría temblar a la nación entera. La cuenta regresiva seguía su curso, y todos se preguntaban quién caería primero. A las primeras luces del amanecer, un helicóptero Black Hawk sobrevolaba la zona del cateo, lanzando un estruendo que estremecía el suelo. Desde el aire, el panorama revelaba una colonia paralizada por el miedo. Pero dentro de la casa asegurada, el ambiente era otro. Frío, denso, cargado de una tensión que apenas dejaba respirar a los agentes. Harfuch había ordenado no mover ni un solo billete de los 10 millones hasta que el equipo de análisis financiero terminara de catalogar cada serie.
Fue entonces cuando notaron algo más perturbador. Cada fajo tenía un pequeño número escrito a mano en tinta negra, como si formara parte de un inventario mucho más grande y sistemático. Pero lo extraño no era eso. Lo verdaderamente inquietante era que algunas de las series estaban marcadas con un símbolo que ningún analista reconoció al instante. 2 líneas paralelas cruzadas por un círculo. Horas después, un exmiembro del CJNG, detenido en 2023, reveló que esa era la marca interna que usaban para fondos de silencio. Dinero destinado a pagar lealtades o silencios forzados. En un extremo del sótano, los cuerpos permanecían inmóviles, como si esperaran un juicio que nunca llegaría. Pero algo llamó la atención de los peritos. Todos tenían el rostro cubierto con máscaras negras, hechas de tela gruesa, cosidas directamente a la piel. Cuando los médicos forenses intentaron retirarlas, hallaron un horror más. En la lengua de cada uno de ellos había sido grabado un número con cuchilla, mientras que los dientes estaban cubiertos con una sustancia plateada, algo similar a plomo fundido. La interpretación era clara para quienes conocían el código criminal: callados y pesados para siempre. Era un mensaje no solo de eliminación, sino de humillación extrema. Cada víctima representaba una traición, y su exhibición en ese sótano era un trofeo para el hijo del chango, o un castigo público de parte del Mencho. Nadie lo sabía con certeza aún. Mientras el equipo de inteligencia revisaba el contenido de los discos duros hallados en la bóveda, descubrieron algo más: grabaciones completas de reuniones entre cabecillas del cartel. Los videos mostraban a hombres encapuchados, contando el dinero frente a cámaras y leyendo listas de nombres. Pero hubo uno en especial que heló la sangre de los presentes. Una grabación donde el hijo del chango se arrodillaba ante un hombre cuya cara jamás mostraba la cámara. La voz, grave y pausada, le ordenaba castigar a los quebrados. Luego extendía una mano en la que había un sobre sellado. Dentro estaba la lista de los 6 que ahora colgaban sin vida en el sótano. El dinero, según los analistas, provenía de una operación millonaria semanas antes, donde se habían intercambiado paquetes por más de 30 millones. Pero de esos, solo se habían recuperado 10. Los otros 20 se habían esfumado y ese era el verdadero motivo de la cacería que había empezado. Los rumores indicaban que el hijo del chango se había quedado con el resto, pero otros aseguraban que los había entregado como pago a funcionarios de alto rango, a cambio de protección. La verdad seguía enterrada en el miedo. A media tarde, uno de los agentes halló un compartimento oculto detrás de una pared falsa. Allí encontraron 6 teléfonos celulares, cada uno envuelto en plástico negro. Al encenderlos, las notificaciones explotaron en la pantalla. Cientos de mensajes, algunos con coordenadas y otros con fotografías explícitas de personas sometidas a humillaciones brutales. Algunos de rodillas, otros amarrados a postes con letreros clavados al pecho que decían "por ratero" o "por lengua suelta". El horror no terminaba. Las imágenes llevaban fechas recientes, algunas de hacía apenas 2 noches. Uno de los mensajes más extraños llevaba un audio. Era la voz de un hombre que narraba, con frialdad, cómo había sido obligado a escoger cuál de sus propios hijos perdería la lengua. El sonido era espeluznante, y se confirmaba que este tipo de métodos eran parte del ritual de purificación que usaba el cartel para asegurarse de que nadie más los traicionara. Los investigadores también hallaron en la recámara principal un libro grueso, encuadernado en cuero. Dentro, más que un libro de cuentas, parecía un diario personal. La letra pertenecía al hijo del chango. En varias páginas describía cómo su padre había sido purificado por el Mencho y cómo él mismo había tenido que presenciarlo sin decir una palabra. Detallaba ceremonias de castigo donde los traidores eran exhibidos y despojados no solo de la vida, sino de su dignidad. Muchos eran forzados a caminar desnudos frente a sus familias antes de ser encerrados en jaulas y abandonados sin agua. Ese era el tipo de humillaciones que se relataban allí, y dejaban en claro que el terror no se limitaba a la muerte. Los $10 millones no solo representaban dinero sucio, eran, en esencia, una cuenta regresiva. Cada billete que circulaba dentro de esa red llevaba la marca de alguien que había sido depurado o que sería el siguiente. Los analistas encontraron entre los fajos billetes nuevos, nunca antes registrados por los bancos centrales. Una tirada clandestina. Billetes que se usaban únicamente en transacciones de sangre y que significaban que los involucrados estaban marcados de por vida. A esas alturas, la historia tomó un giro inesperado. Se confirmó que 2 de los cuerpos en el sótano eran familiares directos de líderes de otra organización rival, que habían sido entregados como prenda de paz.
y luego traicionados. Las máscaras cosidas a sus rostros eran el mensaje para los demás. Nadie está a salvo. Por la noche, mientras la noticia se difundía en los noticieros nacionales, un convoy del ejército fue atacado en un municipio cercano. Los agresores dejaron un letrero: por los 10 que te robaste. Los cuerpos encontrados tras ese ataque tenían las manos amarradas con cinta negra, una práctica común entre los halcones que sabían que ese método significaba ajusticiados por el cártel. Las represalias no se hacían esperar. En el laboratorio forense, los peritos terminaron de revisar las urnas encontradas en la bóveda. Había más restos humanos. En total, identificaron 32 fragmentos óseos que correspondían a dedos de personas diferentes. Cada uno tenía marcas de mordidas, una señal de tortura utilizada para provocar sufrimiento antes del castigo final. Los expertos señalaron que era un método muy antiguo, adoptado por los sicarios más sanguinarios para arrancar confesiones. Entre los objetos confiscados se encontraba un cuaderno escolar aparentemente inocente, pero en sus páginas un niño de apenas 8 años había escrito lo que parecía ser un testimonio. Hoy llevaron a mi papá al cuarto de los castigos. Dicen que si hablo, me toca a mí, pero tengo miedo. Nadie sabía si era real o parte de un macabro juego de manipulación psicológica. Sin embargo, la tinta estaba fresca. El hallazgo más inquietante fue una vieja grabadora que contenía cintas de audio. Al reproducirlas, se escuchaban cantos religiosos mezclados con gritos de dolor. Se trataba, según un experto, de una forma de quebrar la voluntad de quienes eran castigados. La combinación de rezos y sufrimiento generaba un estado de confusión que facilitaba el control absoluto sobre los prisioneros. Los 10 millones recuperados fueron trasladados a una bóveda especial en el centro de seguridad. Pero esa misma noche, 2 empleados administrativos desaparecieron. Las cámaras de seguridad mostraron cómo ambos recibieron llamadas minutos antes de abandonar el edificio, sin dejar rastro. Las sospechas de que el cartel tenía infiltrados en el propio equipo de Harfuch crecían cada hora. Horas después, una camioneta fue abandonada en la explanada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dentro había un maniquí colgado boca abajo, con un letrero que decía: ¿cuántos más, Harfuch? Nadie entendía el mensaje exacto, pero todos supieron que era solo el principio de la respuesta que el Mencho había prometido. El operativo reveló que los 10 millones eran apenas la punta del iceberg. Otros 25 estaban ya en movimiento, cambiando de manos y financiando lo que muchos temían: un resurgimiento del CJNG más violento y humillante de los últimos años. Nadie dormía tranquilo. Y mientras la cuenta regresiva seguía corriendo, el próximo golpe podía ser cuestión de horas. Dicen que el hijo del chango no nació en cuna de sangre, sino que la forjó con sus propias manos, en los barrios bajos de Tepalcatepec, donde el calor asfixia y la tierra parece quemar los pies descalzos. Creció aprendiendo a sobrevivir sin piedad. Su verdadero nombre casi nadie lo recuerda, porque desde los 13 años empezó a ser conocido como el Chango Jr. A esa edad, había sido testigo de la ejecución de su propio tío, quien había sido obligado a cavar su propia tumba mientras otros miembros de la familia miraban sin poder intervenir. Fue el día en que prometió que nunca más sería débil. Para cuando cumplió 17, ya controlaba el paso de mercancías en 3 rutas estratégicas hacia el sur de Jalisco. Su método era simple: 0 errores. Cualquier tropiezo significaba un castigo público. Los primeros en traicionarlo fueron sus propios primos, a quienes amarró frente al mercado principal y forzó a pedir perdón en altavoces antes de ser llevados a una jaula oxidada y olvidada en las montañas. Desde entonces, el rumor creció: el hijo del chango no perdona y no olvida. A los 20 años decidió que no quería seguir las órdenes de nadie más, pero la figura del Mencho era una sombra imposible de ignorar. Fue entonces cuando se acercó, no como súbdito, sino como aliado. Llevó como ofrenda a los 2 comandantes de policía que habían traicionado al CJNG meses atrás, pero no los entregó muertos, los llevó vivos, amarrados y con un solo ojo a cada uno, el otro arrancado por Junior como muestra de su lealtad. Mencho lo recibió sin decir palabra y al cabo de 3 semanas le entregó el control de una célula que se encargaría del silencio en la región. El hijo del chango no tardó en distinguirse. Fue él quien inventó los días del castigo. Jornadas específicas donde la población sabía que debía encerrarse en casa porque la limpieza interna iba a comenzar. En esos días, los que se consideraban traidores eran capturados y humillados antes de ser entregados al cartel.
Algunos eran despojados de sus ropas, otros obligados a caminar descalzos durante kilómetros mientras cargaban piedras marcadas con sus nombres y la palabra quebrado. Pero la ambición lo devoraba desde dentro. Quería más, quería ser el sucesor. Aunque nunca lo dijo en voz alta, muchos aseguraban que había empezado a mover piezas a espaldas del Mencho. Fue entonces cuando desaparecieron 2 operadores clave en Colima, y al poco tiempo, los rumores hablaban de que el hijo del Chango había sido quien los había entregado a sus enemigos, asegurándose de que las rutas quedaran debilitadas. La lealtad al Mencho se mantenía en apariencia, pero por dentro el fuego ardía. Una noche, mientras celebraba un negocio millonario en una hacienda privada, hizo algo que cambiaría su destino. Ordenó castigar a un mando intermedio por haberse quedado con una parte del polvo blanco. La forma fue brutal. Lo obligó a arrodillarse en medio de la sala, con todos los presentes mirando, y le grabó con un hierro candente la palabra rata en la espalda. Luego le entregó un cuchillo y le dijo que si quería seguir viviendo, debía cortar su propia lengua. El hombre lo hizo sin dudar. Fue entonces cuando el hijo del Chango supo que había cruzado un límite del que no podría regresar. El rumor llegó a oídos del Mencho. Nadie se lo dijo directamente, pero las miradas en las reuniones lo traicionaban, lo vigilaban. Así que decidió reforzar su control. Comenzó a reunir millones en efectivo, sabiendo que tarde o temprano necesitaría comprar voluntades. Cada fajo, cada serie. Tenía un nombre detrás. Policías, militares, funcionarios, todos comprados, o al menos eso creía. Cuando llegaron los 10 millones a la casa cateada, eran parte de un fondo de emergencia. Sabía que si las cosas salían mal, tendría que huir. Pero la traición vino de alguien más cercano de lo que pensaba. Fue su propio contador, un hombre silencioso y meticuloso, quien entregó la ubicación exacta de la bóveda a los hombres de Hartford. Había dejado un hilo suelto, y eso, en ese mundo, no se perdona. En el sótano de esa misma casa, Junior había diseñado un espacio no solo para castigar, sino para demostrar su supremacía. Las paredes estaban recubiertas de placas metálicas, frías, que devolvían el eco de cada grito. En el centro, una silla de madera vieja, con correas de cuero, donde forzaba a los traidores a escuchar grabaciones de sus propios errores antes de recibir el castigo. La humillación era su herramienta favorita. No los mataba de inmediato, los quebraba primero. Los 6 cuerpos encontrados no eran elegidos al azar. Cada uno representaba un aviso para un grupo diferente. Uno era un ex operador financiero que había filtrado información. Otro, un encargado de rutas que perdió un cargamento. Otro más, un reclutador que había tratado de independizarse. El hijo del Chango los hizo desaparecer primero de la red y después del mundo. Pero lo peor no era eso. La manera en que fueron encontrados reflejaba una teatralidad cruel. Sus manos unidas, sus ojos vendados y sus bocas cosidas con hilo grueso, dejando claro que ya no podían ni mirar, ni hablar, ni actuar. La historia del hijo del Chango se escribía con fuego, y cada nombre en su libreta negra significaba una deuda que cobraría sin dudarlo. Tenía un código propio, lealtad o sumisión. Los que no podían ofrecer la primera se ganaban la segunda, de la peor manera. Algunos eran obligados a cavar fosas mientras sus familias veían en videollamada. Otros eran tatuados a la fuerza con símbolos que mostraban su traición. Sus inicios no fueron menos brutales. Se cuenta que su primer acto de poder fue contra su propio maestro de primaria. Lo acusó de haberle robado un reloj. Lo esperó a la salida de la escuela y lo obligó a caminar hasta un barranco. Dicen que lo empujó, aunque nunca se encontró el cuerpo. Desde entonces, la comunidad callaba cuando él pasaba. Ya no era el niño del Chango, era el verdugo. Su relación con el Mencho fue una mezcla de admiración y temor. En público lo llamaba el patrón, pero en privado decía que tarde o temprano habría un cambio, y él estaría listo. Por eso formó un círculo cerrado de confianza, conocidos como los inquebrantables. 6 hombres y 2 mujeres encargados de ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas. Eran ellos quienes administraban el dinero, los castigos y las lealtades. En las reuniones secretas que mantenía, planeaba cómo sustituir al Mencho. Tenía listas negras, nombres marcados para el día del gran corte, el momento en que haría una limpia total. Los 10 millones que le confiscaron apenas eran el fondo de guerra. En otros estados, otros operadores suyos seguían moviendo recursos. Sabía que la traición se pagaba caro, pero también que la paciencia es la clave del poder duradero. Su caída no fue casualidad. La información filtrada, los cuerpos en el sótano, el dinero asegurado,
Todo formaba parte de una jugada más grande. Alguien, quizá el Mencho mismo, había decidido que el hijo del chango se había convertido en un riesgo. Lo peor para Junior era entender que todo el terror que sembró estaba ahora regresando como un eco interminable. Hoy, mientras permanece oculto o tal vez ya capturado en secreto, nadie lo confirma. Lo único que se sabe es que su legado sigue vivo en los videos filtrados, en los cuerpos hallados y en el miedo que aún corre por las calles donde su nombre era sinónimo de ley y sentencia.